¿Qué más, familia? Doctor Drywall, los saluda nuevamente Jordan Palomino, especialista en mantenimiento y reparación de máquinas Airless. Les vengo a presentar nueva referencia, la DD490, máquina de pistón. En este video les vengo a contar especificaciones de la máquina, qué trae la máquina cuando usted la compra, cómo funciona, cómo encenderla, cómo guardarla y algunas recomendaciones de su uso. ¿Listo? La DD490 es una máquina de pistón. Es una máquina de 2200 watts, que son 3 caballos de fuerza. Entonces ya se imaginarán la fuerza, la potencia a la que trabaja esta máquina. Aplica 3.5 litros de fluido de pintura por minuto. Entonces, al ser una máquina tan potente, tiene la posibilidad de aplicar esmaltes, vinilos, látex para interiores y látex para exteriores. Además, también epóxicos ligeros. Ella trabaja a 110 voltios, entonces es una máquina que requiere también una correcta alimentación. Además que es una máquina de uso industrial, para trabajo continuo. Es una máquina ligera, pesa 20 kilogramos nada más, fácil de cargarla, fácil de transportarla. Además de que trae acá su agarradera. Cuando usted compra su máquina, nosotros le entregamos un extensor de 45 centímetros para llegar a esos lugares difíciles de acceder, mangueras de 15 metros, tenemos también nuestra pistola, nuestro portaboquilla, nuestra boquilla, tenemos aceite para lubricar el pistón, importantísimo, colador para trabajar limpios y más limpios. Recuerden que esta es la clave para que nuestra máquina trabaje de la mejor manera. Y también trae unos repuestos de nuestra empaquetadura. Viene con su manómetro para saber a qué presión nosotros estamos trabajando. Viene con un filtro para que la máquina no tenga sustancias que afecten su funcionamiento. Viene con su botón de presión, como el nombre lo dice, para regular la presión. Nuestro bypass, que cambia la dirección del fluido de nuestra manguera de recirculación a nuestra manguera de aplicación. Tenemos manguera de recirculación, tenemos también nuestra manguera de succión con su filtro. Ya sabemos qué trae la máquina cuando usted la compra. Ya sabemos también para qué sirve cada botón. Ahora vamos a trabajarla, pero antes de nosotros ponerla a trabajar, ponerla a funcionar, debemos adecuar nuestro espacio de trabajo. Entonces, adecuamos nuestro espacio de trabajo. ¿Cómo lo adecuamos? Protegiendo las cosas importantes de la pintura, de la suciedad. También es importante, antes de empezar a trabajar la máquina, colar la pintura, tener nuestro fluido ya lo más limpio posible para empezar a aplicarlo. ¿Cómo colamos la pintura? Entonces, ¿cómo colamos nosotros la pintura? ¿Cómo vamos a hacer que nuestra pintura quede más limpia? Sencillo, con esta herramienta. Importante, el colador. Recuerden trabajar con el colador para trabajar más limpios. Segundo, debemos tener 2 baldes, uno con agua y otro vacío y limpio. Y pues el tercero, que es donde vamos a tener nuestro cuñete de pintura. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué proceso debemos realizar? Primero, colocamos nuestro colador. Coloca su colador en el balde alrededor. Él tiene un caucho, él se aferra a los bordes del balde. Segundo, cogemos nuestro balde con pintura y vertimos la cantidad que vamos a aplicar dentro del balde donde está el colador. Lo mismo con el solvente, lo aplicamos ahí donde vamos a mezclar. Y después de nosotros ya haber realizado la colada, nosotros la escurrimos. Hacemos este proceso, lo escurrimos y después lo metemos al balde con agua. Lo lavamos, lo sacudimos, que ya no nos quede ningún residuo de suciedad acá en los bordes en el fondo del colador. Después de nosotros hacer esa colada, volvemos a hacer el mismo proceso en el otro balde. Lo mismo, colocamos el colador, lo vertimos y hacemos la colada. Importante hacer este proceso al menos 3 veces para nosotros trabajar de manera limpia y que nuestra máquina trabaje de la mejor manera. Ya tenemos el lugar adecuado para trabajar, ya tenemos la pintura limpia, lo más limpia y colada posible. Ya podemos empezar a trabajar con su máquina. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer primero una demostración en seco y después ya lo vamos a hacer en vivo, ¿listo? Con agua o con algún fluido. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que debemos tener el botón de presión abierto. ¿Qué quiere decir abierto? Hacia la izquierda.
hacia donde está el tablero, que quede todo abierto. Él tiene un tope, él ya no va a cerrar más. Entonces quiere decir que ya está abierto. Vamos a tener nuestro botón de bypass también abierto para que haga la recirculación primero por nuestra manguera de recirculación. ¿Listo? Es muy importante que revise su máquina antes de empezar a trabajarla para así evitar accidentes y fugas de presión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Revisamos que todo esté bien ajustado, como por ejemplo el filtro, nuestra manguera de aplicación, el manómetro, nuestra manguera de succión, nuestra manguera de recirculación, nuestra pompa. Es importante ¿para qué? Para que cuando nosotros estemos trabajando no tengamos ninguna fuga de presión, ninguna fuga de pintura o en su caso algún accidente. Ya revisamos que nuestro botón de presión esté abierto, que nuestro botón de bypass esté abierto. También ya revisamos que todas nuestras mangueras estén ajustadas. Ya podemos empezar a trabajar nuestra máquina. También revisar nuestra pistola y la manguera. Revisar que esto esté bien ajustado. Revisar que nuestro portaboquilla también esté bien ajustado y tenga su empaque. Porque a la hora de nosotros empezar a trabajar y no tenemos nuestro empaque o no está bien ajustada nuestro portaboquilla, cuando nosotros disparemos nos va a botar pintura por todo lado y también vamos a tener una fuga de presión. Entonces ya encendimos nuestra máquina. Paso a seguir, debemos cerrar nuestro botón de presión hacia la derecha, hacia allá, hacia donde está el manómetro. Igual acá también tiene la muestra hacia el más, entonces en dirección hacia donde está el más. Después de que nosotros cerramos el botón de presión, ella va a empezar a chupar por nuestra manguera de succión, que es la negra, esta. Va a empezar a chupar el fluido por ahí y va a empezar a hacer la recirculación. Ella empieza a hacer la recirculación si tenemos nuestro botón de bypass abierto. Entonces, cuando esté haciendo la recirculación, ya podemos hacer el cambio de fluido. Es decir, ya no va a botar fluido por la manguera de recirculación, sino por la de aplicación. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros lo aprendemos, botón de presión abierto, hace recirculación. Giramos nuestro botón de bypass y cambia de dirección el fluido. ¿Listo? Para entender mejor el concepto de lo que es el botón de bypass cerrado o abierto, o que recircule o no recircule, quiere decir que cuando esté abajo, él tiene una flechita, cuando esté abajo, él va a hacer la recirculación por nuestra manguera de recirculación. Cuando nuestra flechita está en dirección hacia la manguera, hacia la derecha o hacia el manómetro, es cuando ya cambia el fluido, que quiere decir que ya manda el fluido por nuestra manguera de aplicación. Entonces vamos a encender la máquina, botón de presión abierto, botón de bypass con la flechita hacia abajo para que recircule. Encendemos, nuestro switch está ubicado acá atrás, encendemos. Giramos nuestro botón de presión a la derecha, hacia el frente. Y ella va a empezar a recircular. Cuando recircule, botón de bypass hacia el frente, hacia el manómetro. Ya tenemos presión en nuestra manguera, entonces ya podemos empezar a trabajar. ¿Listo? Después de nosotros haber terminado, importante, apagar primero la máquina antes de soltar presión. Esto es para que no quede trabajando el pistón en seco y pues alargue la vida útil de nuestra máquina. Entonces, apagamos primero. Ahí tenemos presión todavía, entonces tener mucha precaución. ¿Cómo soltamos presión? Bajamos otra vez nuestro botón de bypass con la flechita hacia abajo. Y podemos ver que él bota la presión. Y listo. Entonces se preguntarán, bueno, es importante la lubricación de nuestra máquina, es la vida de nuestra máquina, pero ¿cómo se hace la lubricación? Si usted tiene la máquina guardada, o es la primera vez que la usa, o la guardó una semana, o incluso meses, es importante aplicarle 20 gotas de aceite, que van acá, ya les explico exactamente cómo se aplica. Son 20 gotas de aceite que se aplican ahí en donde va nuestro pistón. Si usted la va a trabajar, listo, le aplicó hoy las 20 gotas de aceite y mañana la va a volver a trabajar, no es necesario aplicarle las 20 gotas. Las 20 gotas se aplican, ¿por qué? Porque la máquina ya lleva mucho tiempo sin encender, entonces requiere una mayor lubricación.
Listo, entonces si la va a trabajar ya para el otro día, ya es necesario solo 5 goticas. ¿Cómo nosotros la lubricamos? Acá hay una rejilla. Soltamos nuestro tornillo, este tornillo derecho, y soltamos un poquito el izquierdo. No es necesario sacarlo todo. Y ya cae la rejilla por simple gravedad. Acá podemos encontrar nuestro pistón. Y acá hay como una camita. Ahí es donde vamos a aplicar nuestras 20 o nuestras 5 gotas de aceite. La aplicamos ahí, sobre el pistón, que ella baje sobre el pistón. ¿Listo? Que nosotros ya más o menos veamos acá un charquito de aceite. Después de nosotros ya haber lubricado, colocado el aceite ahí, ya podemos taparla, ya podemos empezar a trabajar. Recuerden que este paso es importante para alargar la vida útil de su máquina y de su pistón y su empaquetadura. Listo, ya trabajó su máquina, ya la quiere guardar. Si usted la guarda de un día para otro, es decir, la trabajó hoy y la va a trabajar mañana, es importante hacerle una limpieza interna todos los días cuando se utilice. ¿Cómo se realiza la limpieza? La podemos colocar en un balde de agua. Vamos a utilizar la máquina como si fuera pintura, pero con un balde de agua, el mismo proceso. La colocamos a recircular, la colocamos a que nos envíe el fluido, el agua, por nuestra manguera de aplicación. Disparamos 2, 3, 4 veces, que ya nuestro líquido ya salga limpio, que ya salga solo agua. Ya cuando ya salga solo agua, que no salga pintura, quiere decir que ya la máquina está limpia. Entonces ya la podemos guardar. Pero si usted la va a guardar para una semana, un mes, o usted no sabe cuándo la volver a utilizar, es importante guardarla con refrigerante. ¿Cómo se guarda? Mismo proceso, un cuarto de refrigerante, lo mezcla con un poquito de agua y pone a trabajar la máquina con ese refrigerante. ¿Esto para qué? Con esto evitamos corrosiones dentro de la máquina, alargamos la vida útil de la máquina y conservamos la máquina de una mejor manera. Entonces la ponemos a trabajar, disparamos 2, 3, 4 veces, lo mismo, que usted vea, que usted sienta que ya la máquina quedó cubierta con ese lubricante. El lubricante puede ser como el que utilizamos para los carros o para las motos. Entonces es importante ese tema, guardarla con refrigerante si la va a guardar por un tiempo prolongado. Es importante que a la hora de usted utilizar su máquina atienda ciertas recomendaciones, como por ejemplo el tema eléctrico. Es importante que la máquina reciba la correcta alimentación eléctrica. Si la máquina no recibe la correcta alimentación, ella va a empezar a recalentarse, ella no le va a trabajar bien o incluso no le va a encender. Ella trae un fusible. ¿Y ese fusible para qué sirve? Que cuando la máquina reciba un exceso de energía, un subidón de energía, este fusible lo que va a hacer es dispararse y apagar la máquina. ¿Qué pasa cuando sucede esto? Es importante revisar los tableros en los que estamos trabajando, revisar por qué ocurrió este problema. Después de usted haber hecho o solucionado este problema, ya podemos oprimir nuestro botón del fusible, ya lo podemos oprimir y ya podemos empezar a trabajar otra vez. Importante el tema de la extensión eléctrica. ¿Qué tipo de extensión debemos utilizar? De 0 metros a 7,50, una extensión certificada, encauchetada con polo a tierra, calibre 14. De 7 metros con 50 a 15 metros, utilizar una de calibre 12, lo mismo, certificada, encauchetada y con polo a tierra. Es importante que cumpla estas normas, estas condiciones o estas cualidades de la extensión para que nuestra máquina lo mismo pueda trabajar de la mejor manera, no tengamos problemas. Importante no comprar extensiones baratas, esto va a afectar el funcionamiento de nuestra máquina. Entonces recuerden estas condiciones que debe cumplir nuestra extensión. También otra recomendación, no ignorar la etiqueta que trae la manguera. Dice no remover. ¿Por qué? Es importante leerla. Ahí nos dice las cosas que pueden pasar si nosotros nos inyectamos fluido en la sangre. Puede ser un tema quirúrgico, puede ser incluso un tema mortal. Entonces es importante no botarla, no quitarla y leerla. La manipulación de nuestra boquilla y nuestro portaboquilla. Es importante no manipular la pistola con la máquina encendida o en su defecto con presión, no manipularla. Si por algún caso accidentalmente nosotros estamos manipulándola de esta manera y nos disparamos,
nos vamos a inyectar fluido en la sangre. Entonces ya saben el problema que puede ocasionar esta inyección de fluido en la sangre. La mejor manera de manipularla es con el bloqueo de la pistola del gatillo. Esto no permite que nosotros disparemos. Acá tiene un lock, entonces nosotros lo giramos hacia el frente, hacia nosotros, y ella no va a permitir que el gatillo pues accione. Es importante no manejar la compresión, la máquina apagada, recuerden. Ya después de eso ya podemos nosotros empezar a manipularla, que la vamos a quitar, que la vamos a girar. Entonces ya es importante tener en cuenta el uso, la manipulación de nuestra boquilla y nuestro portaboquilla y de nuestra pistola. Familia, recuerde que acá en Dr. Drywall también manejamos diferentes accesorios para su máquina de pintar. Por ejemplo, tenemos extensores desde 45 centímetros, 1,50 m y hasta de 2 metros para que usted pueda llegar a esos lugares difíciles de acceder, como cielos rasos, muros. También tenemos este codo que nos envía la dirección del fluido hacia otro lado, hacia la dirección que nosotros queramos, sin necesidad de mover nosotros la mano, ¿listo? Manejamos coladores, manejamos boquillas, portaboquillas, empaques, también manejamos pistolas, también manejamos mangueras. Entonces, si usted requiere, necesita alguno de estos accesorios, no duden en escribirnos. Bueno familia, llegamos a la parte final del video. Ya conoce usted su máquina, la DD490, máquina de pistón, muy potente. Si usted requiere alguna información adicional, si usted quedó con alguna duda, si usted requiere también servicio técnico de cualquier máquina airless, acá en Dr. Drywall nosotros le solucionamos. No duden en escribirnos en nuestros canales de comunicación.